Paz de Cristo, mis queridos hermanos, aquí estamos una vez más en este canal Fuego de Dios Kairos, compartiéndoles una vez más un tema espiritual. Recordemos que este canal es especialmente para compartir temas espirituales, hablar de la vida espiritual y del progreso espiritual que vamos teniendo conforme vamos avanzando o conforme vamos poniendo al Señor en nuestro caminar a través de su palabra. Y hoy, sin más, una vez más, hermanos, voy a dar el tema la voluntad de Dios. Así es titulada el tema, la voluntad de Dios. Y discúlpenme, ando un poquito malo, ¿verdad? Porque se está poniendo fresco el clima y cuestión de salir y entrar, se me está enroqueciendo un poco más la voz, ¿verdad? A pesar de lo normal, pero espero se encuentren bien y pues vamos a avanzar, ¿verdad? La voluntad de Dios. Y preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios, verdad? La voluntad de Dios con mi voluntad, porque recuérdense, mi voluntad, la voluntad de Dios son dos factores que son de hacer, ¿verdad? Se refiere a cosas que tenemos que hacer o cosas que necesitamos hacer en la vida, ¿verdad? Esa es la voluntad. Yo me pongo en mente en hacer algo y empiezo con la voluntad. Ya lo desarrollé en mi mente, ya lo planifiqué y entonces empieza a marcha el plan, ¿verdad? De mi voluntad. Pero para no hacerlo muy profundo, vamos a ir a Salmos para darle figura al tema e irle poniendo las palabras del Señor para ver y darnos a entender y abrirnos la mente espiritual, ¿verdad? Y Salmos 37, 23 al 25. Ahora no lo va a transmitir, ¿verdad? En la imagen, pero al igual se lo va a transmitir personal y ya ustedes lo pueden buscar, pueden hacer una síntesis más grande, pueden buscar ahí más a fondo, ¿verdad? De la palabra del Señor. Recuerden que el Señor está al pendiente de cada uno de nosotros. Dice el Salmos 37, 23, 25. El 23 dice: el Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. Pues hermanos, abróchense en el cinturón. Este día va a estar un poquito fuerte el tema espiritual, porque vamos a simpatizar el 23, ¿verdad? Dice, ahí el Señor nos está diciendo: yo dirijo tus pasos y te va a poner en el lugar que yo me agrade, ¿verdad? Porque como todo padre, a todo hijo quiere lo mejor. Recordemos que nuestro Padre espiritual quiere lo mejor para nosotros. Y si a veces estás pasando una situación que no se llega, que no se da, como le repetía en el capítulo anterior, es porque o todavía no estamos listos o no nos corresponde, ¿verdad? No nos corresponde tener aquello, porque en vez de hacernos un bien, nos hace un mal. Entonces por eso a veces tenemos trabas en nuestra vida. Lo digo yo personalmente, ¿verdad? Porque a veces el Señor ya conoce nuestro corazón. Es como el papá al hijo, ya lo conoce, ya sabe qué va a actuar, cómo va a actuar. Si se lo da, ¿verdad? Entonces se lo da, en vez de hacerle un bien, le ocasiona un mal. Entonces el Señor evita a toda costa que nos ocasionemos un mal o que nos dé una mala situación o nos ponga en una situación donde no debemos estar. Entonces enfaticemos el 23 y el 24. Aun cuando caiga, no quedará caído, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor nos hace una promesa ahí muy hermosa en el 24. Dice: aunque caiga. Es como cuando ya al hijo le hablas y le hablas y le hablas y no te hace caso. Entonces a veces ya lo dejas que se suba a la silla y se cae el niño. Entonces no quiere decir que el papá lo va a dejar ahí. Yo tengo hijos e hijas, ¿verdad? Entonces no los dejo tirados, pero a veces los dejo que actúen de esa manera o entiendan por sí, ¿verdad? En su mente que de toda situación, travesura o mala decisión, ellos van a obtener una consecuencia. Y por eso la palabra del Señor es tan clara. Dice
hay dos caminos, el del bien y el del mal, ¿verdad? El del bien y la vida, o el del mal y la muerte. Dice, y nos da un consejo y a través dice, y te aconsejo que andes en el camino del bien y la vida. Pero a veces nuestra mente, hermanos, hermanas, no nos lo permite. No nos permite comprender porque andamos batallando con sentimientos, con emociones, ¿verdad? Y no permitimos al Señor que obre de una manera adecuada para que podamos, a veces tú que tienes un ministerio, que el Señor te está llamando, estás poniendo un ministerio enfrente de ti, te está poniendo el llamado, ¿verdad? Y no lo tienes, es porque a veces no le permitimos obrar al 100% al Señor, y no le permitimos. Entonces a veces por eso nos caímos, ¿verdad? A veces nos retrasamos, a veces no llegamos cuando debemos estar allí en tiempo, ¿verdad? Y para darle más síntesis, voy a Romanos 12:2. Allí Romanos 12:2. Porque la voluntad de Dios dice, y no se adapten a este mundo. Recuerden, es un canal espiritual que hablo a través de la palabra, en fundamento de la palabra. Y hablamos de lo espiritual, pero también Dios nos hace lo del mundo, ¿verdad? Para evitar, dice, no se adapten a este mundo. ¿Cuál es este mundo en el que vivimos, verdad? Hay tantas cosas que nos pueden llevar al camino de la muerte. Dice, sino transfórmense mediante la renovación de su mente en el Señor. Eso en el Señor lo estoy poniendo yo, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Cuando empezamos a tener esa conciencia, ese temor, empezamos a ver, ¿verdad?, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. A veces como humanos tenemos problemas, tenemos errores, pero no quiere decir, allí en el Salmo 24 dice, no te dejaré, porque el Señor nos tiene de la mano. No nos va a dejar ahí tirados, hermanos, pero quiere que reconozcamos que tenemos un error, que a veces, como les digo, batallamos con nuestro sentimiento, la emoción, y no permitimos perdonar, amar, o sea, para hacer la voluntad, porque la voluntad de Dios es, ahí dice, lo que es bueno, lo que es, en otra versión dice, lo que es agradable, buena y perfecta. Agradable, buena y perfecta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es la voluntad? Amar, perdonar, compartir, que estemos en esa unión como el Señor quiere, porque recordemos que el Señor es amor, recordemos que el Señor es paz, es tranquilidad, y por eso desciende su Espíritu Santo. O sea, Él trae esa esencia de lo que es el Dios Todopoderoso. Y este es la voluntad de Dios, que va a haber aflicciones, va a haber en nuestra mente. Allí es donde entra la voluntad y la carne, o sea, nuestros sentimientos, que a veces no le podemos permitir, ¿verdad? Y vamos a ver en una vida, dos vidas, ¿verdad? De un profeta y de un apóstol. Y vamos a ir a la vida del profeta Elías, Primera de Reyes 19, ¿verdad? Desde el 19, perdón, 19, sí, desde el 19 capítulo 1 hasta el versículo 8. Y vamos a ir comprendiendo paso a paso la vida de Elías, porque la vida de Elías fue muy transformada, porque él tenía un llamado del Señor, pero en su llamado tuvo ciertos detalles, ¿verdad?, en el Señor. Pero allí en Salmos el Señor le daba esa promesa. Acuérdense que las profecías se pueden cumplir conforme como Dios nos habla. Por eso la palabra de Dios dice, la palabra de Dios habla hoy. Hoy se puede hacer profecía para cada una de las personas que están escuchando, ¿verdad? Para ti que a lo mejor estás en un desánimo, en una decepción, en una soledad, en una tristeza. Para ti es esa promesa que se convierte en profecía, ¿verdad? Por eso tomemos el escudo de la fe, porque dice que nadie agradará al Señor si no es por fe. Pero no me voy tan profundo, quiero enfocarme, ¿verdad?, en la voluntad de Dios. Y vamos a Elías capítulo 1, versículo 1. Dice versículo 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Y voy pausa dando, ¿verdad?, en el trayecto de esta referencia en la palabra del Señor de Elías, ¿verdad? Porque Elías anteriormente, pueden leerlo ustedes en
su casa, siéntense cómodamente y empiecen a ver la vida de Elías, ¿verdad? Donde él reta a los Baales, ¿verdad? Y mata a 400 Baales, ¿verdad? Que servían a los dioses que Dios no le agradan, ¿verdad? A Baal, ¿verdad? Por medio de Jezabel. Entonces Elías, lleno del Espíritu de Dios, hace desciende, ¿verdad? Ese poder de Dios sobre Elías, y Elías hace la labor que le correspondía en espíritu. Pero allí hay una pauta, porque miren, y de como había matado a espada a todos los profetas. 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Le manda esta carta de amenaza a Elías, pero hay algo que aquí pasó en la mente de Elías, porque eso lo desconcentró, ¿verdad? La palabra dice el Señor: no temas al quien mate el cuerpo, sino teme a quien mata el espíritu. Pero lo desconcentró porque hizo caso a las palabras enviadas por este mensajero que llegan a sus oídos de él, y ya no se enfocó en quién era Dios, qué Dios había hecho anteriormente. Imagínense venir de una gloria tan hermosa y luego va uno caminando, y lo digo, ¿verdad? Por testimonio mío, así a veces estamos en la vida, como la vida de Elías. Dios nos da una gloria tan hermosa y comprendemos, pero a veces el ir caminando hace que nos perdamos de la voluntad de Dios, y hace que el temor o el miedo nos acoja, o las malas palabras o el daño que pueden hacer las palabras, y ya no empezamos a ver el plan de Dios, porque ahí Elías se desató o se desarraigó, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Y entonces ahí es donde suceden muchas cosas, porque dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Fíjense, allí el miedo lo atemorizó, el miedo lo consumió, ya no se enfocó en quién era el Señor para él, para su vida, la gloria que le había dado anteriormente. Y su mente empezó a darle frustramiento a tal grado, hermanos, que miren, dice: deseando morirse. Que en la vida a veces estamos tan cual como Elías, que a veces estamos deseando no haber venido, o no haber probado, o no haber saboreado esa gloria del Dios, ¿verdad? Porque a veces se nos presenta esa complicación o ese momento, y en vez de enfocarnos en el Señor, nos enfocamos en las palabras que nos hieren, en la situación que nos hirió, en el problema, en la situación, esto. Y eso nos va trayendo ese miedo y esa confusión a la mente, y se nos olvida quién es el Señor, el Todopoderoso. Y luego dice: deseando morirse, dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y aún allí, hermanos, con nuestras palabras empezamos a retar a Dios, a hacerle esas palabras tan fuertes, ¿verdad? Como de un padre, un hijo cuando le da todo, y luego el hijo se rebela y le dice: me quiero ir de la casa, ya no te quiero, a pesar del que el padre no le ha hecho ningún daño, ¿verdad? Al contrario, quiere que él entienda su voluntad, porque, hermanos, cada uno está capacitado para tener una voluntad de parte del Señor, un llamado, un crecimiento, a lo mejor un ministerio, ¿verdad? No sabemos, solamente lo sabemos personalmente, pero lo que sí te puedo decir es que anímate, confórtate, ¿verdad? Porque necesitamos seguir escuchando la voz del Señor. En estos últimos momentos hay tantas distracciones, hermano, a nuestro alrededor, que a veces nos perdemos, a veces nos olvidamos, a veces, como les digo, llega esa Betsabé, o viene ese hermano, nos hiere, o a veces el vecino, mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá, y ya no hacemos la voluntad de Dios, ya le damos más
cavidad al enemigo, ya maldecimos más, ya guardamos más rencor, ya la voluntad de Dios hizo un lado, ya no la alcanzamos a discernir y luego empezamos a renegar en contra de Dios diciéndole es que Él, es que... Y allí es donde hay algo hermoso, porque miren, he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, allí es donde el Señor dice, yo no te he hecho nada, yo te hice, te formé para, si tienes padre, hermano, amigo, es porque el Señor le plació. Dice que ninguna hoja cae sin su consentimiento. Dios no hizo nada por error, en pocas palabras. Si tú tienes esposa, si no tienes esposa, allí es donde el Señor te quiere, pero quiere primero que le conozcas a Él y que empieces a discernir en ese proceso o en esa situación en la que estás, quién es Dios para tu vida. Y levántate y come, le dijo el ángel. A veces el Señor nos levanta a través de las cosas que tocan sus ángeles para que nos animemos. A veces nos da el carro que a lo mejor no lo merecemos, pero es para animarnos, porque Él es amoroso, porque Él quiere lo mejor para nosotros. A veces es como les digo, en semejanza terrenal. A veces el padre, aunque el hijo no se lo merezca, le dice, mira mi hijo, aquí está, porque te amo, porque eres mi sangre, porque eres mi hijo, no te va a dejar tirado allá, ¿verdad? No queremos eso para nuestros hijos. Y así el Señor, allí el Salmo 25 decía, te tomaré, aunque te caigas, te tomaré de tu mano y te levantaré. Y hoy es el día que el Señor está levantando a esas personas a través de esta palabra por medio de los ángeles o a través del Espíritu que unos ya tienen, ¿verdad? Nomás es cuestión de avivarlo. Porque el largo camino te resta, le dice el Señor. No te preocupes, esto no es nada, esto es una situación pasajera porque te queda un gran camino por recorrer, le dice el ángel, ¿verdad? A través de lo que le había enviado el Señor. El 8 dice, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte del Señor. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino la palabra del Señor. Elías otra vez, miren, en el capítulo 8 el Señor nos vuelve a levantar, nos vuelve a dar ese ánimo, ese regocijo, nos fortalece, caminamos en espíritu. Y luego se mete uno en cuevas donde hay oscuridad, o nos metemos en situaciones donde el Señor no nos mete, porque no somos pacientes a veces en la vida, porque no queremos y sentimos a veces cuando ya estamos en esa gloria que nosotros podemos, y no, hermanos, nosotros no podemos estar fuera de la presencia del Señor porque morimos automáticamente. Y dice, vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Bórrale, Elías, y pon tu nombre. A mí yo le borré y le puse, ¿qué haces aquí, Abel? A veces estamos metidos, sumergidos, pensando que el Señor nos metió allí y esa no era la voluntad de Elías, que se metiera en una cueva. A lo mejor lo volvió a atormentar otra vez el miedo a Jezabel y dijo, ya caminé 40 días, ¿qué tal si camino un día más y me la topo y muero? Pero no sabía que en esa cueva él iba a morir automáticamente si no salía de allí. Y es otra vez el Señor viniendo a él y diciéndole, Elías, Abel. Y yo respondí, Elías respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, ¿verdad? Elías en ese celo, ¿verdad? Que a veces no puede cambiar uno, que ya me dañó, es que mira, es esto, uno pone muchas trabas, muchos peros, ¿verdad? Y dice uno, yo lo voy a resolver solo, y no es cierto, porque es el Señor el que lo resuelve. Nada más Él quiere que seamos nosotros instrumentos usados de Él para llevar esas buenas nuevas, para hacer ese trabajo, para uno pedir perdón, para uno amar, para uno, porque somos voluntad de Dios y tenemos que enseñarnos a hacer su voluntad. Tenemos que enseñarnos a caminar en el Señor sabiamente. Si el Señor no nos mete en una cueva, hay que escuchar la voz del Señor. Y a veces es donde el Señor nos habla fuertemente
Y le dice el Señor, el 11, y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. A veces el Señor va a volver a usar todo sus poder, todo el poder, todo su esplendor, para que volvamos a afirmarnos otra vez y ver, porque a veces los pensamientos, las cuevas, el ir caminando, el ir tropezando, el ir metiéndonos en lugares donde no nos ha mandado el Señor. A veces empezamos a dejar la fe, empezamos a dejar, decir, el Señor ya no hace milagros, el Señor ya no se manifiesta, el Señor, y allí es donde el Señor dice: yo voy a mostrarte, porque te estoy tomando de la mano. Tú estás caído, pero yo te voy a levantar, porque no te voy a soltar. Y ahí es donde el Señor tiene que hacer todo esto para que entendamos la voluntad. Imagínense, el Señor, ¿para qué tenía que haber mandado aire? ¿Para qué tenía que haber mandado terremotos? ¿Para qué haber tenido mandado fuego? Para que Elías entendiera, para que Elías mirara con sus propios ojos que el Señor lo volvía a poder hacer otra vez, pero que él necesitaba dejar todo ese mal pensamiento, todos sus sentimientos, todas sus emociones, para que el Señor se volviera a manifestar en Elías, y Elías hiciera la voluntad de Dios y terminara con su propósito, y se fuera al regocijo del Señor, para que comprendiera el por qué estamos aquí en la tierra. El Señor no tenía que hacerlo, pero lo hizo por amor a Elías, para que él supiera, como cuando al hijo le dices: es por mi amor, y le demuestras con tu amor, a veces en que se merecen las nalgadas, pero le das un abrazo, un apapacho, un beso, y le dices: aquí está tu papá, amigo. Y tras el 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Ahí es donde el Señor a veces nos apacienta y nos dice: hijo, aquí estoy. Yo te estoy tomando de la mano, todo lo estoy haciendo. Y es donde reconocemos, y es donde a veces nos metemos al redil. Por eso, hermano, yo te digo hoy en este día: ánimo. Por eso los dones son para la iglesia. Dios los dio para la iglesia, para que creciéramos en paz, en armonía, para que nos regocijáramos como hermanos. Pero al parecer hoy estamos como el perro y el gato, dijo mi madre cuando vivíamos en su casa. Disculpen la palabra, ¿verdad? Es que nos peleamos como hermanos. Ya aquí, en vez de que se amen, se respeten, aquí están como perros y gatos. No se pueden ver, ¿verdad? Peleando, que él ya no me dejó, que el hermano me ofendió, que por cosas tontas, hermano, cosas que aquí se van a quedar en la tierra a veces, ¿verdad? O palabras que no tienen un sentido, como dice el apóstol Pablo. Ahorita voy para allá, hermanos, para darle contexto y figura aún más a esto. Pero ahí dice el Señor en ese apacible: aquí estoy, mi hijo, aquí estoy yo. Y cuando lo oyó Elías, y cuando oímos nosotros su voz, es como dice: nosotros conocemos la voz de nuestro Señor. Nosotros conocemos la voz de nuestro Señor. Cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino la voz a él. Elías, a veces nos cubrimos nuestro rostro por vergüenza, porque ya sabemos lo que hemos hecho mal, porque a veces no tenemos, como les digo, la paciencia para escuchar la voz de Dios, y nos dejamos ir a través de nuestro sentimiento. Hermanos, como les digo, hoy fue un mensaje que el Señor puso en mi corazón. Me caló en mi corazón. Le digo a mi esposa, ¿verdad? Lo que el Señor hoy me puso. Estaba meditándolo, ¿verdad? Hoy en el día, mediante mi trabajo, y fuertemente, ¿verdad? El Señor habló a mí, y yo quiero transmitirles esto, porque los quiero animar, hermanos. Los quiero animar a ti, amigo creyente. Te quiero animar a ti, vecino, familiar. Escucha la voz del Señor. Acércate al Señor. No estamos tarde. Y vino la voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense, ¿qué haces aquí, Abel? ¿Qué haces?
Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meholá ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no le han besado. El Señor le dice: este no es tu propósito, Elías. Tienes que salir de aquí y tienes que enfrentar lo que tienes que enfrentar, Elías. Tienes que enfrentar tus miedos, Elías. Tienes que enfrentar lo que tú no puedes hacer, pero tú confía en mí, Elías, que yo voy a ungir a estas personas para que te ayuden en tu caminar. Vas a tener un nuevo profeta para que cuando dejes tu lugar, que te ayudará, y cuando dejes tu lugar, él seguirá por ti de profeta. Pero adelante, Elías, yo estoy contigo. Salmo 24, aun cuando caiga no quedará caído, porque el Señor lo tiene de la mano. Aquí estoy, Elías, tomándote de la mano. Aquí estoy levantándote a pesar de la situación, Elías, a pesar de lo que en donde te has metido, a pesar que no me has escuchado. Aquí estoy, Elías, porque yo soy tu padre, porque yo te diseñé para hacer mi voluntad, y para esto fuiste creado, Elías, para ser un profeta. Porque a veces los profetas, cuando no comprendemos la voluntad de Dios, para que fuimos creados, para que fuimos diseñados, no comprendemos el plan, pues vamos a andar de aquí para allá, hermanos. Vamos a andar desobedeciendo, y no es al hombre, no es a la mamá, no es al papá, es a la voluntad de Dios. Y recordemos que todo Dios lo creó para hacernos crecer, y dice su palabra: no hay nada más, ni el tiempo atrás es mejor que el de hoy, ni el del después. Todo el tiempo es hermoso para Dios, porque Él lo creó, hermanos. Él lo procreó en su mente, lo creó, y dijo: estos días le voy a dar a Elías. Él le cuenta el plan. Hay otra versión en Reyes donde habla poquito más profundo, ¿verdad? Pero yo quise enfatizar aquí en Primera de Reyes 19, porque era lo que el Señor me mandaba hablar, lo que el Señor tocó mi corazón fuertemente, como les digo. Y como el Señor, como les digo, cuando no comprendes que tú fuiste diseñado para ser pastor, que tú fuiste creado para ser rey, que tú fuiste, pues vas a andar allí escondiéndote, evadiéndote. Cuando tú fuiste creado para ser águila y quieres ser gallina, pues vas a andar erróneamente. Es donde empieza a batallar uno en la vida, y es donde aunque uno sabe la esencia que carga uno, a veces apagas ese plan, ese propósito, esa voluntad de Dios. Y el Señor, como les digo, no nos va a dejar, hermanos. Pero ya Elías, en ese tiempo, él hubiera llegado a su propósito, lo hubiera tenido, pero por medio de su pensamiento, de su temor, de no enfrentarlo, de no ver más allá de sus ojos, de lo que el Señor había hecho, de esa gloria. Él tuvo que pasar esto, y tuvo que el Señor pues tomarlo y traerlo al carril y meterlo, ¿verdad? Hasta que Eliseo, pues sabemos después, ahí pueden seguir leyendo la vida de Eliseo, qué pasó con Eliseo. Y aunque para que no nos quede más firme la voluntad de Dios, hermanos, de nosotros la voy a decir porque a veces cualquier situación nos mueve. Es que el hermano ya me dijo esto, es que la hermana, es que el pastor, es que el ministro, es que el diácono, es que mi esposa, es que mi hijo, es que el trabajo, es que mi patrón. A todo le echamos la culpa. Cualquier piquetito de mosco nos enferma, hermanos. Ya no aguantamos. Y voy a agregar esto porque quiero que veamos. No voy a empatizar exactamente en la vida del apóstol Pablo, pero ya para terminar, hermanos, para hacer nuestra oración correspondiente, para que sintamos la espiritualidad del Señor y
y realmente recobremos, nos tomemos de la mano así, tal cual miraba hace rato la imagen y me llenó de lágrimas, de sentimiento mi corazón el ver la imagen y ver cómo Cristo lleva al niño igual que a nosotros nos lleva en su presencia, hermanos. Pero a veces nos soltamos nosotros, a veces andamos de necios, a veces nos echamos a correr, a veces nos escondemos, pero el Señor nos va a encontrar, hermanos. El Señor nos va a encontrar donde estemos. El Señor nos va a encontrar como estemos. Y ahí es a veces donde, como Elías, nos vamos a tapar la cara de vergüenza. Pero no importa, hermano, enfócate en terminar tu plan, como dijo el apóstol Pablo, hasta que se llegue el final, hasta el final de la carrera, para ser galardonadores de la nueva esperanza de la vida eterna. Y me voy a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 29. Y aquí el apóstol Pablo en ese caminar espiritual, en el 23, él hace una referencia y lo pueden leer más arriba, ¿verdad? No pasa nada. Pero dice el 23, dice: soy un ministro de Cristo, como si estuviera loco hablando. O sea, dice, ¿acaso estoy loco? No, señores, yo soy ministro de Cristo. Dice, más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. 24 de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 25 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en el mar. 26 en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. A veces decimos, ¿verdad? ¿A poco me tengo que desvelar por el Señor? En hambres, ¿a poco tengo que dejar de comer? En sed, ¿a poco tengo que dejar de beber? En muchos ayunos, ¿a poco vamos a ayunar? En frío, ¿a poco hoy tengo que pasar? Pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo hambre? ¿Por qué yo esto? Y en desnudez. Y además de todas las cosas, lo que sobre mí agalopa cada día, la preparación por todas las iglesias. 29, quien enferma y yo no enfermo, a quien hay un corazón, hermanos, de sentir ese deseo que todos conocieran al Señor, ese deseo de que todos caminaran. El apóstol Pablo caminó y se afirmó en el Señor y dice, miren, porque le estaban como peleando, ¿verdad? Y él dice, miren, yo soy ministro de Cristo. Y esto entonces a mí me caló en mi corazón, hermanos, porque leyendo este versículo del apóstol Pablo, él dijo, por amor a Cristo y porque él fue un mártir, ¿verdad?, del Señor, yo lo voy a pasar. Pero el apóstol Pablo, tan firme y tan fiel, y era esa firmeza y esa fe en el Señor, que dijo, no pasa nada, si me tengo que desvelar, me voy a desvelar, si tengo que pasar hambre, tengo que pasar hambre, si tengo que pasar sed, la voy a pasar, si voy a ayunar, voy a ayunar, si voy a estar en el frío, y si no pasa nada, si recibo látigos, si recibo azotes, si recibo pedradas, si persigo persecuciones, lo voy a hacer por amor al Señor, porque esto es a quien me mandó llamar el Señor. Yo soy el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, convertido, ¿verdad?, rumbo a Damasco. Descendió y él, hermanos, desde allí empezó a caminar, pero él ya no flaqueó, ¿verdad? Él siguió en pie, hermanos, porque él miró ese destello y miró esa segunda oportunidad, ¿verdad? Entonces podemos ver dos comparaciones, hermano, aquí en la vida de Elías y la vida del apóstol Pablo. Y no está mal, hermanos, pero si tú estás perdido hoy en este día, si estás desanimado, si te estás haciendo a la mente, ponte a la cuenta del Señor para que entiendas su voluntad. Porque esta fue la voluntad que Dios hizo que el apóstol Pablo pasara, y se le dijo dicha al profeta
Agabo, me recuerdo cuando le fue a decir, cuando fue a orar por él, allí Dios le da la revelación, ¿verdad? Le dice, porque él sufrirá por causa de mi nombre, dura vara le corresponde, le dará, ¿verdad? En su futuro, allí el Señor le profetizó al profeta, le comenta al Señor. No sé si el profeta se lo comentaría a Saulo, ¿verdad? En ese momento, pero él ya sabía que Saulo iba a sufrir grandemente por el amor a Cristo, por el amor al nombre del Señor Jesús. Y a veces no lo queremos hacer, hermanos, pero vamos a decir hoy en este día, ya basta y tengo que ponerme a la voluntad del Señor. Tengo que hacer caso, ya no me voy a meter en cuevas, ya voy a salir, ¿verdad? Ya el Señor, he visto milagros, he visto dónde me ha sacado, he visto dónde me ha traído, le he pedido. Y si hay muchas personas aquí en el canal que a lo mejor no van a tener, ay no, el Señor a mí, pero el Señor te va a traer a memoria lo que le has prometido a veces y uno no cumple a veces. A veces se hace uno no, pues no me acuerdo, pero ahí el Señor te va a traer a memoria. A mí un día yo le dije al Señor, pero ¿cuándo, Señor? Y me recordó cuando me trajo a Estados Unidos. Y me dice el Señor, ¿te acuerdas que me pediste que querías una nueva vida? Y te la he dado. Y yo cumplo porque yo soy fiel a mi nombre. Yo soy fiel. Y porque tú eres un hijo mío. Y hay que recordarnos, hermanos, y a veces estamos agradecidos con aquella persona, ¿verdad? ¿Por qué no agradecerle a Dios que hoy nos ha dado una vida? Hoy nos ha dado esta vida para que entendamos, no importa la situación, sino importa, lo que importa es Dios. No es que a veces le damos más importancia a la situación, que cuando el Señor me va a dar esto, cuando el Señor, siempre lo tenemos como Salvador, hermanos, pero nunca lo tenemos como Señor. Siempre estamos viniendo a Jesús, siempre cuando ocupamos de ese auxilio, que ya tenemos las aguas como Pedro, ¿verdad? Hasta las narices, hermano, ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Lo único que nos corresponde es muerte, pero el Señor siempre está escuchando ahí a nuestra voz, a nuestro clamor. Y no nomás Pedro caminó 2 veces sobre las aguas, una vez, perdón, sino caminó 2 veces. El Señor lo saca de la mano y camina con él a la barca para atrás. Ya que hoy es un día, hermanos, el Señor está dispuesto, nada más que uno esté dispuesto a hacer su voluntad. Pero ya estuvo bien, hermanos, de estarnos haciendo mentalidades por base de nuestro sentimiento, por base de aquellos mensajes o aquellas palabras que nos hirieron. El Señor dice que si Él nos hiere, Él venda la herida, hermanos. A veces el Señor deja que pasen estas situaciones, como les digo, como el padre al hijo, a veces dejas que se caiga para que entienda, ¿verdad? Que no es adecuado que estén jugando donde no es apropiado, ¿verdad? Una silla es para sentarse y atender, y así, hermanos, a veces la vida la tomamos como un juego, ¿verdad? La pisoteamos, no nos importa, ¿verdad? Pero no es un juego, hermanos, que tomar las cosas seriedad, las cosas santas, las cosas puras con seriedad. Y pues le voy a pedir al Señor, ¿verdad?, en esta oración para que caiga todo eso, hermano, delante de nosotros. O si el enemigo nos ha dado un dardo, ¿verdad?, no lo ha pegado en el corazón o no lo ha pegado en la cabeza, ¿verdad?, para que caigan esos dardos encendidos del enemigo, y para que, no nomás para eso, sino para el siguiente poder discernir y poder saber qué hacer, a que el Señor nos dé dirección. Pero vamos a orar, hermanos, hasta el día de hoy con la voluntad del Señor, ¿verdad? Compartan el video, hermanos, con las personas allegadas. Compártanlo para que llegue esta palabra a quien tiene que llegar. No dejen, hermano, nuestra labor con el Señor es compartir de su palabra, ¿verdad? No importando la tierra, sino que la palabra del Señor va a ser un efecto, ¿verdad? Dice que su palabra no llega a Él vacía. Va a ser el efecto, aunque a veces nosotros no lo miremos. Va a ser ese efecto, hermanos. Hay que dejarlo todo. Lo que nosotros no podamos hacer, hay que dejárselo al Señor. Pero vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, hoy en este día, Señor, te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, por tus hijos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, te doy por mantenernos de pie, Señor, con vida, Señor. No importando la situación, Señor, económica, saludable o como estemos, Señor, el día de hoy. A veces sea por nuestra voluntad, Señor. A veces sea por nuestras decisiones, Señor. Pero gracias te doy porque
tu salmo, Señor, fue muy claro, que tú nos dejas, Señor. Tú nos tomas de la mano cuando estamos caídos, Señor, y nos levantas, Señor, de allí, de esa tempestad, Señor, y nos das ánimos, o aún como el profeta Elías, Señor, huyendo, Señor, metiéndonos, enfocándonos más en las palabras que nos dañan que en tu voluntad, Señor. Pero hoy en este día, Señor, grande y glorioso, Señor, porque tú pones el querer como el hacer, Señor. Manda de tu Espíritu Santo, Señor, que nos llene, Señor, que nos dé la fortaleza, Señor. Y si hay algo delante de ti, Señor, que tengamos que quitar, que lo limpie, Señor, y lo llene el Espíritu Santo, Señor. Y que podamos caminar, Señor, que podamos estar firmes, Señor. Firme, Señor, en tu voluntad, para poder hacer como el apóstol Pablo, Señor, con azotes, con peligros, no importando, sino lo que importa eres tú, Señor. Y quién eres tú que nos has rescatado por tu preciosísima sangre, Señor. Manda a tus ángeles, si es necesario también, Señor, a que toquen las comidas, Señor, para poder, o que sea que pase lo que nosotros no podemos ver, que pase por nuestra voluntad, Señor, para tomar a veces ese regocijo, Señor, pero que caiga, Señor, delante de ti toda maquinación del enemigo, ya sea que nos la haya impultado en nuestro corazón, Señor, o en nuestra mente, Señor, o a veces nosotros mismos dejándole entrar por el sentimiento, Señor, de nuestras decisiones, Señor. Hoy en este día, Señor, te pido por cada uno de los oyentes que están allí, Señor, retómales y dales la fortaleza, Señor, para que puedan seguir caminando, Señor, de tu mano, Señor, y que no nos aferremos a regresarnos al pasado o nos aberrinchemos, Señor, y nos quedemos sentados, Señor, allí, o nos metamos esas cuevas oscuras, Señor, soltándonos a lugares donde es oscuridad y muerte, Señor, donde no miramos, Señor. No, Señor, al contrario, que podamos, Señor, dejarnos guiar como los niños, como dice tu palabra, Señor, ser como esos niños que están confiados de su Padre, que si toca bailar, Señor, bailan con regocijo, Señor, si toca perdonar, lo hacen de corazón, si toca sonreír o jugar, lo hacen, Señor, con toda su pureza, con todo su ser, Señor, sin ninguna maquinación, Señor, de maldad. Señor, permítenos conocer más de ti, Señor, y que esta tu palabra, Señor, regrese, Señor, regrese regocijándose, Señor, que regrese a, como dice tu palabra, no va a regresar vacía, Señor. Que haya más oidores, Señor, que haya más personas de voluntad, Señor, para compartir este canal, Señor, que es fuego de Dios, que es fuego tuyo, Señor Kairos, que es en tu momento, Señor. Que tú eres un Dios justo, Señor, y llegas. Y pido por todas las peticiones, Señor, de tus santos, Señor, y de tus fieles creyentes, Señor, que sean suplidas, Señor, pero no conforme a nuestra necesidad, Señor, sino conforme a tu voluntad, Señor. O enséñanos a veces, Señor, instrúyenos si algo está malo o todavía no es nuestro tiempo, Señor. Déjanos saber, déjanos en paz, Señor, que todavía no es nuestro tiempo, o no lo tenemos que hacer, no lo tenemos que vender, Señor, sino que tenemos que esperar en ti, Señor. Porque a veces es como Elías, nos desesperamos, Señor, y vamos a lugares pensando que está bien, pero no es tu voluntad. Señor, permítenos, Señor, conocerte nuevamente, Señor. Permítenos conocerte, Señor, para poder, Señor, engrandecer nuestra fe. A pesar, Señor, de todos los milagros y maravillas que haces día con día, Señor. Y pues, para que caminemos, Señor, afírmanos, Señor. Manda, Señor, te lo ruego, te lo suplico, Señor, que mandes de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, de los que están oyendo, Señor. Y por las necesidades, Señor. Y si no nos corresponde a nosotros cambiarlo, Señor, lo dejamos en tus benditas manos, Señor. Pues tú lo harás, Señor. Tú eres el que tiene la palabra de vida, Señor, la palabra de poder, Señor. No somos nosotros, eres tú, Señor. Y aquí la honra por los siglos de los siglos sean para ti, Señor Jesús. Que los ancianos te rindan, Señor, homenaje, Señor, juntamente con nosotros, Señor. Pues así, mis más queridos hermanos, en este día, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que tengan una bendecida noche y compartan el canal para que la palabra de Dios y el reino de Dios se expanda. Esto es gratuito, hermanos, pues la palabra de Dios dice que así como se nos ha dado
así daréis, hermanos. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones.